Una vez al borde de la muerte, la niña renació con una heroína menor de una novela fantástica. De hecho, la trama se conocía de antemano, pero aún asustada donde se agudizó su destino. Cuando se miró en el espejo, vio a una chica con pecas en la cara, cabello de zanahoria, así como sombríos ojos turquesas. Se dio cuenta de que toda su vida era realmente difícil y dolorosa, y por lo tanto decidió que era necesario comenzar todo desde el principio. El personaje principal solo renació y se metió en una novela que una vez leyó antes de su muerte. Pero la historia comenzó de esa manera. Aria, que solo tenía una belleza increíble, una vez se reconoció a sí misma como una santa, y fue a la capital donde conoció a muchas personas diferentes y las rescató. Fue allí donde conoció al príncipe. Pero la posición del príncipe era realmente muy frágil. Se vio obligado a ocultar la maldición con lo que constantemente luchaba. Pero todo esto fue hasta que conoció a Aria. Gracias a la Santa Mujer, la maldición comenzó a ser mucho más débil y Sylvester gradualmente comenzó a superar todas sus dificultades. La niña se dio cuenta de que en ese momento toda la historia era una novela regular, pero luego hubo un giro familiar de los acontecimientos. El segundo personaje apareció en la novela, Duque del Norte de Benjamin Felton. Fue considerado una persona amable con cabello rubio y una cara suave. Todavía tenía ojos verdes, que no estaba relacionado con la imagen del Duque del Norte. Pero lo más extraño fue que estaba casado, aunque ese matrimonio y tenía un acuerdo político. Poco a poco, ella comenzó a darse cuenta de que todo estaba en un cuerpo completamente diferente. Había cada vez menos en su pequeña, y se convirtió más Gracia. Debido a su depresión, ella acaba de cerrar en la habitación. Luego todas sus criadas la cuidaron y se sintió culpable de que la estuvieran temblando. Todo eso comenzó a pasarle. La niña lo consideró muy extraño, pero no podía cambiar nada. Y cuando las criadas escucharon que ella decidió dar un pequeño paseo, estaban muy felices e inmediatamente se apresuraron a cocinar su atuendo favorito del que tenía que levantarse. Pero antes de su muerte, la niña se sintió atraída por su cama, por lo que consideró el cuerpo al que se volvió un poco así, pero que ya no podía ser malo. Mirándose en el espejo, ella creía que todo no era tan malo, por lo que no entendió la razón de la verdadera heroína. Grace sintió un odio profundo. Fue por esto que en su cabeza había diferentes pensamientos y tuvieron que lidiar con ellos. Aún así, después de haber decidido el baño adoptivo, parecía que a Grace tampoco le gustaba mostrar su cuerpo, y por lo tanto estaba constantemente cubierta. Las criadas constantemente trataban de hacer sus cumplidos y creían que después de que la anfitriona había tomado el baño y paseaba, se veía mucho mejor. Aunque se creía que todos la abordaban cualquier atuendo, pero era indiferente. Todas las cosas le parecieron igual. Ahora decidió no esconderse, porque su heroína también rara vez podía salir de su habitación. Por lo tanto, todo el sirviente tuvo una respuesta cuando la vieron. Tan pronto como se encontró en el jardín, solo miró lo que vio. Ya en la vida se veía mucho más hermosa que desde la ventana. Una de las criadas enfatizó que el propietario pensaba en todo para que el jardín fuera visible desde la ventana de su habitación. Toda esa belleza fue realmente creada para ella. De hecho, no creía todo en absoluto, ya que sabía bien la posición real de la antigua anfitriona del cuerpo en el que estaba ubicada. De repente, escuchó el sonido de los pasos de otras personas, y cuando se dio vuelta, vio el brillo del cabello y los ojos de los verdes frescos. Era un hombre elegante y sofisticado, Benjamin Felton, quien se alegró de verlo allí. Inmediatamente informó que estaba muy preocupado por ella, aunque ella no le creyó en absoluto. Aunque su esposa estaba frente a él, quien no apareció en la novela directamente, era Grace Felton. Grace era una chica elegida para suprimir el poder del duque de Felton. Fue en este cuerpo que el personaje principal vino después de su renacimiento. Ella era muy consciente de que, en todas las demás circunstancias, Grace no pudo ingresar exactamente a la familia del duque, pero aún así sucedió de la misma manera que se casó con Benjamin, reuniéndose con él solo 3 veces. Inmediatamente después de eso, dejó de aparecer en círculos seculares. De hecho, ella quería estar un poco sola, pero él estaba constantemente cerca y no le daba esa oportunidad. Aunque hizo mucho por su relación, no podría considerarse una verdadera pareja. No tenía una mejor relación con su esposo. Pero la actitud con otras personas tampoco trajo mucho placer, pero no estaba interesada en ello. La razón principal de la molestia fue que en la segunda mitad de la novela, Grace tuvo que morir de una enfermedad desconocida o en su esposo. Por lo tanto, cada vez que intentaba tocarlo, ella simplemente rebotaba en el otro sentido.
Intentó prestarle atención. Cuando se dio cuenta de que su esposa se hizo genial, solo quería gastarlo en su habitación. Tenía claro para él que Grace no era cómoda para estar en la calle después de una estadía tan larga en su habitación. En tales momentos, no podía entender por qué el hombre era tan bueno, porque se consideraba una héroe menor que solo tenía un par de líneas en esta novela. Pero es después de que su esposa pronto morirá, el príncipe comenzará a volverse un poco loco, y luego se alejará por completo de la imagen de un hombre confiable y bueno, y luego se convertirá en el ladrón principal de la historia. Él querrá robar al personaje principal e incluso intentará matarla. Pero después de fallar con el príncipe, Tom morirá en las Arias. Su amor por Arya era muy fuerte, por lo que quería destruir a su esposa legítima para casarse con una mujer que amaba. Incluso antes del Renacimiento, cuando leyó la novela, sabía que Benjamin era su héroe favorito. Hubo momentos en que estaba muy bien, naturalizado, pero de hecho no amaba a su esposa. Entonces le pareció que era estúpida, por lo que no podía ser una mujer amada. Pero ella no entendió lo que su corazón estaba tan apuñalado. Pronto estuvo en su habitación, pero realmente quería dar un paseo, pero no podía responderle para que no la siguiera constantemente. Tenía una actitud normal hacia su esposo y ni siquiera quería ofenderlo, arriesgando sus sentimientos. En ese momento, de repente sabía que era necesario recordar algo del recuerdo de su heroína, porque en los recuerdos neblinos solo había unos pocos detalles importantes. La mujer recordó que la niña Gracia, en cuyo cuerpo tenía, no estaba muy cerca de vivir juntos. El duque vivía en la finca principal y ella en otra casa pequeña. Todos sus pensamientos fueron interrumpidos por una criada, que trató de hacer todo para hacer que la mujer se sintiera cómoda, porque la habitación estaba muy fría y quería encender una chimenea. Pero estaba pensando en el duque todo el tiempo y, por lo tanto, ni siquiera prestó atención a las propuestas de su criada. Por lo tanto, para que quedara sola, ordenó cubrir la mesa y hacer su negocio. De repente, se dio mucho miedo en ese momento. Ella escuchó algunos sonidos extraños y decidió que todavía estaba en su habitación. Le pareció que ella había escuchado la risa de su alma, pero ella era una criada que trajo la cena. La niñera estaba complacida de cuidar a la amante, por lo que no la llamaban en ningún momento. La cena estaba deliciosa, todo se estaba derritiendo en su boca. Le pareció que el cocinero había tratado de Gloria. De repente, notó un transporte de la propiedad principal en la que se sentó un hombre. Estaba muy interesada en averiguar a dónde podía ir el duque. En ese momento, incluso parecía que la criada estaba cerca de ella para seguir y no servirla. Luego, cuando levantó la voz, quería saber todas las respuestas a sus preguntas y especialmente dónde fue el duque. La niñera confesó inmediatamente que su majestad iba a atender el canal Randall. La mujer inmediatamente se dio cuenta de que era su amada. Luego, la criada agregó que todo el templo tenía que ir allí, ya que sería una ceremonia de limpieza. Tan pronto como vio su reflejo, se dio cuenta de que no podía amar a una mujer que se veía así. A diferencia de Arya, tenía trenzas onduladas, y la ropa exquisita parecía un collar que usaba ese día. La criada estaba un poco preocupada, porque se dio cuenta de que la anfitriona comenzó a sentirse un poco importante, pero no quería que alguien se preocupara por ella, por lo que trató de no darle una vista a que algo estaba mal con ella. Arya siempre fue muy buena. Tenía cabello blanco, ojos dorados que brillaban constantemente y tenían una piel exquisita. Grace sabía que Arya estaba completamente opuesta a ella. Le pareció que el duque estaba simplemente apasionado por Arya y nadie tenía la fuerza en absoluto. Luego, la niña renunció incluso a la comida y decidió volverse un poco más plana, pero no estaba segura de que se volviera aún linda. Pero como pudo degenerar y elegir este cuerpo, estaba muy agradecida de que fuera posible moverse al menos. Durante la caminata, se dio cuenta de que su cuerpo era muy débil. Ella ni siquiera podía correr normalmente. Pero fue en esta vida que todo era completamente diferente, por lo que decidió adherirse a un estilo de vida saludable, así como aumentar la resistencia y perder peso. Y ella quería pensar en su esposo para sus propios fines. Ella realmente quería deshacerse de esta historia y vivir sola. A juzgar por el duque se apresuró al Arya, su actitud aún fuera del punto muerto. Le pareció que el duque con Arya tenía una cita, y, por lo tanto, decidió que definitivamente no interferiría con su felicidad. Grace parecía que si ella comenzaba su propia vida, el duque no vería el obstáculo en ella, y puede que no intentara matarla entonces. De hecho, no estaba segura de que mucho hubiera cambiado, pero quería hacer mucho esfuerzo. La criada entendió que algo estaba mal con ella, pero no podía entender qué exactamente,
y luego escuchó que la anfitriona estaba sintonizada en una dieta y ejercicio. La base de la dieta era una nutrición equilibrada y el estilo de vida adecuado, así como ejercicios especiales y todo. Pero se dio cuenta de que su cuerpo no estaba sano en ese momento para hacerlo todo. Tenía la sensación de que tenía 100% de grasa. Luego le pidió a la criada que encontrara una ropa que pudiera encajar completamente en el cuerpo. Sally sabía que desde el principio, Grace estaba en contra de la demostración de su figura, por lo que no podía sino sorprenderse de ser un cambio repentino en el comportamiento de su amante. La niña enfatizó que si no había tal ropa, entonces era posible coser varias de sus cosas, pero para eso era necesario llamar a un sastre. Ella quería que el empleado fuera exactamente quien conocía, porque no podía conocer gente nueva en ese cuerpo. Hubo momentos en que ella había rechazado todo en el fondo y estaba agradecida solo por moverse libremente en este cuerpo, no mentir simplemente. Después de entrar en este cuerpo, tardó mucho en darse cuenta de todo lo que le sucedió. En algunos momentos, se sintió indefensa, ya que pasó varios días sin salir de la cama. Pero el sudor se dio cuenta de que era necesario ganar fuerza y comenzar a hacer algo. Porque todo lo que Baldo no era tan malo. Aún más tiempo le tomó darse cuenta de que estaba en el mundo imaginario, navegando que había algo que encontrar. La niña realmente quería encontrar todos los diarios de su heroína a cuyo cuerpo tenía. Porque se dio cuenta de que todos los que estaban en la finca pronto se darían cuenta de que no era una gracia real. Ella decidió ver todos los anillos debajo de ella, pero no hubo resultado. Toda la situación fue muy buscada, y también le creció correctamente, pero aún decidió hacer todo lo que estaba en su poder. De repente encontró un pequeño anillo de bodas, pero ni siquiera tenía una piedra preciosa. Después de sostener el anillo de bodas en sus manos, comenzó a sentirse extraño y todos los recuerdos de ese momento ya no regresaban. De repente, alguien llamó a su habitación y luego se dio cuenta de que era una saliva. La mujer comenzó a disculparse, pero informó que trajo todos los suplementos dietéticos necesarios para promover la salud, lo que Grace ha olvidado por completo. También informó que el dueño también sabía que la esposa no había aceptado nada, y por lo tanto le preocupaba por ella. En ese momento, la niña incluso parecía que en esas píldoras podría haber algo si el hombre estaba preocupado por eso. La criada demostró que estaba un poco asustada, y no podía decirlo todo porque es posible que no supiera nada o simplemente no quería hablar de eso. Ella no sabía si realmente podía creer todo esto, pero también le preocupaba que fuera por esas píldoras que también podía matarla. Como sabía que la verdadera Gracia murió de alguna enfermedad desconocida, estas píldoras parecían aún más sospechosas. Pero se dio cuenta de que no era posible averiguar cuándo comenzaron todos los intentos a intentar su vida. Así que decidió ir a la cocina, pero tenía mucho miedo de romperse ya que la comida tenía un olor muy agradable. Luego decidió preguntar que desde ese momento comenzaría a cocinar algo fácil. La ensalada era realmente deliciosa, pero no fue suficiente para ella. Le pareció que no tenía hambre, pero sentía algo que faltaba. La criada trató de tranquilizar de alguna manera a su amante e informó que incluso tenía una buena tez ese día. Luego decidió que cuando bebes mucha agua, realmente ayudó, aunque no tenía muchos conocidos de quienes podía escucharla. Mientras esperaba su sastre, todavía decidió beber té, pero rechazó una galleta, lo que podría conducir a un aumento de peso. Sin embargo, ella no quería que no fuera hospitalaria, entre los nobles y, por lo tanto, se consideró gruesa, perezosa. Si aún pudieras rumores de que no podría aceptar un sastre, entonces será un ajedrez en absoluto. Inmediatamente ordenó que todo estuviera preparado para su llegada y mientras bebía agua. No era necesario esperar mucho tiempo, y el sastre ya estaba en la puerta con el catálogo para poder decidir juntos lo que quería. Al observar el hecho de que la duquesa elige, el sastre informó inmediatamente que no trabajaría para ella. Dijo que no hace mucho tiempo, el Corfin de la condesa ordenó un vestido así, por lo que si la Gracia se ordenó lo mismo, entonces solo se reirá por encima de ella. Las Sales no podían contener sus emociones cuando escuchó que el sastre permitía la gracia de la duquesa a la duquesa. Grace inmediatamente se dio cuenta de que el sastre hizo todo lo posible para hacer girar la disputa con ella, y ella no pudo hacer nada con ella. Porque era mejor discutir con un sastre que escuchar esta voz constantemente en su cabeza. Cuando señaló su dedo a todos sus vestidos en el catálogo, informó que eran desagradables. El hombre decidió que era una broma porque se dio cuenta de que no estaba familiarizada con tales atuendos. Después de haber ganado paciencia, la mujer le pidió que le pusiera todo en detalle en los puntos
y explicara exactamente lo que ella no sabía. Kravitz señaló que pasó mucho tiempo en el dispositivo y que todos los jóvenes diseñadores no encajaban debajo de su cuerpo en todo este año. Lady decidió recurrir a la grasa para ella porque quería pedir solo ropa cómoda, y el sastre intentó ofrecer solo atuendos costosos. De hecho, era parte de su plan, la publicación de chismes con la ayuda de personas a su alrededor. El chisme siempre estaba bien divergido entre los sirvientes, y luego se extendió más. Quizás para entonces todos ya sabían sobre la visita del sastre a Miss Grace. De hecho, todavía le gustaba un vestido, pero él informó que definitivamente no se adaptaría a ella. La criada no podía creer que el sastre se permitiera comportarse así, porque estaba en la casa del duque de Felton. No esperaba que todo fuera de esta manera y decidió incluso hacer otro sastre, ya que solo necesitaba 2 cosas. No podía creer que pudiera hacerlo, porque todavía hizo muchos esfuerzos para coser las cosas en su figura. Pero todo esto realmente no la molestó, porque su esposo todavía estaba listo para pagar todo el trabajo del sastre. Cuando se dio cuenta de que no había nada que decirle a su esposo, inmediatamente decidió abandonar su compañía. Pero cuando cerró la puerta, comenzó a dudar de sus acciones y porque se comportó muy cruelmente con él. Cuando conoció a su esposo, estaba muy enojada, porque tenía muchos dulces frente a los cuales podía ganar peso nuevamente. Pero debido a la cortesía, ella trató de estar agradecida. Informó que había comprado un montón de postres que eran populares. El café que bebieron también era bastante popular, pero si la dama no era querida, estaba listo para traer algo más para ella. Pronto se le complació saber que a ella realmente le gustaba todo, a saber, café y dulces. Pero si no hubiera leído toda la historia desde el principio, no podía entender todo correctamente. Se dio cuenta de que la sonrisa del duque dijo, sin embargo, que no le gustaba la mujer, y así, cuando escuchó que ella se abstuvo de los dulces, estaba un poco sorprendido. Pero pronto decidió admitir que todo era porque trató de perder peso un poco. Y cuando comenzó a probar el café, parecía que lo peor nunca tuvo que intentarlo. Y con sobrepeso tampoco se amaba a sí misma con su sobrepeso. Entonces el duque comenzó a estar interesado en el sastre, que él recomendó para ella. También informó que toda la propiedad fue confiscada y enviada al extranjero. El duque también prometió que atrapó que ninguno descarado y las sombras no arrojaban su reputación. Recordó que su esposa quería que se ordenara a todos los ladrones. Tan pronto como ella prestó atención a su sonrisa, inmediatamente se dio cuenta de que era como los rayos del sol, como si tuviera un ángel. Cuando se encontró con un nuevo sastre, él fue muy amable, pero trató de no mirarla. Su rostro parecía muy pálido. Le pareció que los sastres de su esposo eran sorprendentemente muy interesantes y, de hecho, extraños. Pero en ese momento los dukes rara vez estaban alcanzados con sastres para sus duquesas. Por lo general, los sastres se llamaban aristócratas, que trataron específicamente de hacer pasión del mundo durante algunos eventos. Pero como se esperaba, algo salió mal, porque la criada enfatizó que el sastre todavía se encontraba. El hombre fue encontrado muerto en la frontera. Resultó que era aún peor de lo que todos podían pensar en él. La mujer simplemente no podía creer que había escuchado una noticia tan terrible, así como que su criada era rara porque una persona que ni siquiera merecía respirar ya no está presente en su mundo. Solo entonces la niñera se dio cuenta de que la señora no estaba contenta de escucharlo todo, y también esperaba que no la hiciera sentir un poco de incomodidad. Lady decidió que era necesario salir a caminar, pero usar algo de los atuendos comprados. Vestida con ropa cómoda, inmediatamente comenzó a sentirse mucho más segura y cómoda. Pero su cuerpo aún era muy difícil. Pero aún así era un poco mejor respirar que antes. Cuando se encontró con el duque, él se alegró infinitamente de que por segundo día tuvieran la oportunidad de conocer. Inmediatamente comenzaron a discutir que los últimos días el clima era simplemente increíble y querían disfrutar del sol todo el tiempo. Pero el duque no estaba cansado de enfatizar cada vez que todas sus reuniones eran accidentales, e intentaban decir que incluso pensaba en plantar un poco de plántulas nuevas en el jardín. Y cuando se trataba de Peaches, parecía demostrar que era indiferente con ellos, pero trató de interpretar al duque. Y así, incluso aceptó probar la tarta de durazno, pero era necesario quedarse como estaba a la dieta. Entonces el hombre decidió preguntar si tenía algunas flores favoritas. No estaba realmente muy tratada, por lo que no podía recordar ningún nombre, ya que no se iba a convertirse en jardinera. Cuando la criada les prestó atención, se sorprendió de que hubiera una gran distancia entre ellas y que todos realmente estaban comprometidos con su cuenta.
Todos los días tenían una mejor relación con la grasa. La criada incluso notó que su amante había comenzado a perder peso un poco. En un momento, se dio cuenta de que la corrección de la nutrición todavía era de gran ayuda. Por lo tanto, fue un par de libras más, y luego pudieras divorciarte. Ella trató de no perderse caminatas todos los días, pero aún odiaba a Benjamin. Al ir al jardín, esperaba que todavía no saliera esta vez a caminar, y sus reuniones pasadas pudieran ser una coincidencia. Hasta que falleció en el césped, inmediatamente vio que todas las flores estaban con las tarjetas en las que se escribió su nombre. La criada le dijo inmediatamente que fue el propietario quien ordenó al jardinero que lo hiciera todo, pero ella no podía entender por qué es eso. Quizás porque ella simplemente no sabía el nombre de las flores, no podría llamarse bondad ordinaria. Inmediatamente se sorprendió pensando que comenzó a pensar en algunas cosas extrañas que la niña no era necesaria en absoluto. Mientras caminaba, no conoció al duque y se dio cuenta de que estaba un poco triste, ya que ya se había acostumbrado a sus caminatas. Ya ha pasado suficiente tiempo y la criada prestó atención a que su anfitriona parecía muy delgada a primera vista. La mujer inmediatamente decidió que su amante había dicho algo estúpido y decidió que algo podría pasar cuando fue a la oficina. Luego recordó que en la historia original y se dijo que la gracia generalmente se escondió en la oficina en cualquier ocasión. En esto, ambos fueron similares a los que se gastaron la mayoría de los libros. Recientemente, la niña comenzó a dar preferencia a las caminatas, y quedarse en la habitación sugirió tristeza. En algunas ocasiones, le pareció que no recordaba nada mejor, pero en su memoria seguía siendo un conocimiento turbio de este mundo y algo sobre la gracia. Pero ella decidió no concentrarse en todas las pequeñas cosas y decidir ver una pequeña oficina. Cuando fue allí, no esperaba que el gabinete no fuera tan pequeño. Las ventanas estaban limpias y ordenadas y todo estaba en sus lugares. De repente, una criada se acercó a ella, que trajo para su té floral, que era muy popular en ese momento. Decidiendo poner el té un poco después más tarde, hizo posible buscar un diario que fuera muy necesario. Mirando a su alrededor, todavía no pudo encontrar exactamente lo que se necesitaba. Solo vio un mecanismo frente a ella. De repente, ella todavía encontró un diario que estaba buscando, pero no entendió por qué tenía que ocultarlo con tanto cuidado. Hubo registros que Grace lideró antes de la boda. Todo esto era como un bloc de notas, pero estaba satisfecho. De esos registros estaba claro que Grace quería tener un bebé, pero el piso no tuvo éxito en varias razones. Incluso había una situación en la que ella le dijo a su esposo, pero él la tocó con su disgusto. Realmente no quería tener hijos de ella. Cuanto más se sintiera los recuerdos de la gracia sobre Benjamin, más se sintió algo en su amabilidad. En ese momento, no podía contener sus emociones desde la reubicación hasta su cuerpo. Todo el hecho de que el duque no amaba a Grace en absoluto la empujó simplemente a la desesperación. Ambas doncellas vieron que la anfitriona estaba muy alimentada e intentaron animarla con las noticias del Festival de Derna, así como que habría una mascarada con mantos y máscaras. Como se veía muy mal, la niñera quería ofrecerle que comiera algo delicioso para animar un poco. Estaba muy preocupada porque Grace no ha comido nada últimamente. Tanto la criada como el duque fueron muy amables con la niña, que incluso tenía los pensamientos de que podía morir de tanta amabilidad. De repente se dio cuenta de que el Sally comenzó a llorar por el hecho de que no entendía qué podría ayudar a su amante. Grace informó que la criada era realmente muy útil para ella, pero en ese momento estaba muy cansada moralmente, por lo que se sumergieron en sus pensamientos de que no había notado nada. La niñera informó que había preparado una deliciosa sopa ese día, por lo que en cualquier momento podía visitarla. Pero sin embargo, se levantó de la cama, se bañó, probó una deliciosa sopa. Luego comenzó a leer y encontró algo muy interesante para sí misma. Pero luego decidió que era posible comenzar un diario. Mirando los registros en el diario, estaba claro que la heroína hizo algo, pero ella no entendió nada en absoluto. Cuando miró por la ventana, estaba claro que alguien comenzó a arrojar piedras a la ventana de la duquesa. Luego vio a un duque sonriente que, con su sonrisa, parecía necesitar algo de atención. La duquesa decidió que no habría nada mayor si ella todavía le dedica un poco de tiempo. Tan pronto como se dio cuenta de que ella no estaba dormida, estaba un poco sorprendido. Fue él quien arrojó pequeñas piedras que se podía escuchar su golpe. Él confesó que estaba un poco preocupado últimamente, ya que ella no salió a caminar, y ahora su casa estaba cerrada y él no podía acudir a ella. Pero era precisamente porque fue ella quien le prohibió que viniera. Le pareció que el hombre era muy cuidadoso
pero no entendía por qué su heroína le prohibió que fuera a ella. Explicó que estaba muy contento de ver a su esposa después de mucho tiempo, y también dijo que el festival pronto pasaría. Por lo tanto, enfatizó que si ella tenía un muy buen estado de salud y tiempo libre, entonces sugirió ir con él. Estaba muy sorprendida, porque no contaba. En el Festival Mask, todos podrían divertirse ocultando su apariencia junto a la máscara. Era difícil creer que en la historia original, el propio duque le pidió que fuera con él. Como no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo, el duque pensó en venir directamente a ella. Pero tan pronto como la vio, inmediatamente estuvo de acuerdo. El duque estaba muy feliz de haber recibido una respuesta positiva. Incluso notó a todos a su alrededor. Incluso informó a su asistente que su esposa estaba muy sorprendida por el hecho de que acordó ir juntos al festival, y por lo tanto, ahora tuvo que darle 24 horas. El asistente creía que no era una buena idea, pero no podía discutir con su duque y simplemente decidió permanecer en silencio. Cuando ella se fue a la cama, no creía que todo esto le sucediera, y él estaba realmente listo para pasar tanto tiempo juntos. En la historia original, Grace lo rechazó con precisión, por lo que fue al festival y comenzó a moverse allí. Fue escrito en el diario que había preparado regalos para ambas niñas, pero cuando Arya comenzó a sentirse superfluo, su actitud comenzó a desarrollarse un poco diferente. Pero esta vez en el mundo real iría al festival con él, y luego se interesó en si cambiaría el curso de la historia a la que llegó. Se dio cuenta de que entre todos los rumores, ella rápidamente voló y podía llegar libremente a la familia real. Desde el lado, todo podría verse así, como si en la familia real organizada todo fuera muy bueno. En un momento, incluso pensó que a Benjamin comenzó a gustar, pero luego se dio cuenta de que solo quería expresar su devoción a la familia real. Aún así, fue interesante terminar con el hecho de que comenzaría a volverse loco en Arya, y luego la robaría. Luego fue realmente un día emotivo para ella, por lo que sus ojos estaban cerrados solos y decidió que tenía que descansar. A la mañana siguiente, tan pronto como se despertó, comenzó a sentirse muy tranquila e incluso quería restaurar todas sus caminatas. Cuando visitó a su criada, inmediatamente enfatizó que todos en la finca estaban sintonizados para preparar el festival. Grace se sorprendió de que solo una noche pudiera volar rápidamente. La criada inmediatamente trajo un manto que la niña podía usar para el festival, pero a primera vista parecía un poco densa, por lo que podría estar caliente en él. En ese momento, ella informó que era este manto el que estaba cosido del pelaje de la bestia mágica, y tenía la capacidad de absorber el calor. Grace estaba muy feliz, porque se dio cuenta de que los animales mágicos tenían muchas propiedades extrañas. Este manto estaba decorado con un broche verde, pero es este regalo que su esposo hizo su amante. En la historia original, cuando murió la esposa del duque, robó a Arya y le arrojó el manto sobre los hombros. Entonces, ella no entendió si realmente podía vestir la cosa, aunque a primera vista le gustaba. Grace, según la criada, se dio cuenta de que este pelaje se obtuvo especialmente para ella, y no solo comprado. Luego, la niña le pidió a la criada que se alejara de la ventana por un momento, pero no entendió que la anfitriona podía pensar. Los caballeros que estaban exhaustos después de la campaña estaban muy preocupados de que este lugar no fuera visible para su amante, pero ella todavía veía caballeros que estaban debajo de su ventana y no podían creer que el pelaje se obtuviera simplemente por accidente. La criada trató de tranquilizarla y cambiar a otros temas. Entonces ella informó que el festival debería haber sido largo y que habría muchas personas. No podía creer que en ese momento no fuera la temporada de caza y se recolectara una unidad de búsqueda. Y dado que la bestia solo se podía encontrar una vez al año, fue una gran fortuna. Ahora escuchó exactamente lo que quería, pero no sabía cómo ser así. Por lo tanto, decidí no molestarme y simplemente poner ese manto y no adjuntar a todo esto. Pero para los caballeros que le consiguieron este pelaje, decidió hacer algunos regalos. Y la criada estaba convencida de que los caballeros se alegrarían mucho cuando verían a la anfitriona en una cita con el duque y en este manto. Por lo tanto, para no perder el tiempo, fueron al pasillo donde necesitabas elegir un atuendo para el festival. Cualquiera sea el vestido que no intente, pero todo fue muy grande para ella. Pero no tuvo tiempo de bordar algo. Vestir el vestido que más se acercó, inmediatamente lo logró, porque ya era necesario ir. El duque se veía muy bien. Este atuendo le pareció que ella ni siquiera esperaba que pudiera hacerlo. La niña estaba muy preocupada de que llegara tarde, pero cuando él tomó su mano suavemente, informó que había venido temprano, pero que ya no podía esperarla. Grace se calmó y comenzó a sentir que su emoción se había detenido.
pero aún así sabía que en la historia original, este manto que estaba destinado a Arias. Decidieron no mostrarse juntos en los humanos, por lo que el duque también sugirió llamarse de alguna manera. Quería que lo llamara un lindo o algún otro nombre, pero fue muy inesperado para ella. También quería que la llamara un buen nombre. Posteriormente confesó que fue el primer festival en su vida, y en general le gustaba sentarse en casa. Hubo momentos en que pensó que podía guardar silencio, pero el duque hizo todo lo posible para disiparla. También hizo hincapié en que la razón para usar máscaras estaba oculta en la leyenda, según lo cual, entre los que llegaron al festival, fue un demonio. Grace no escuchó tal leyenda y creía que era todo el cuento de hadas que a su padre se le ocurrió cuando era niña para ella con su hermana. En ese momento estaba muy interesado en escuchar lo que tenía una relación con su hermana, como le contó muy poco sobre su familia. De hecho, no recordaba mucho, pero era accesible para todas las partículas de recuerdos de Gracia. Después de un tiempo, él tomó su mano, ya que fue entonces cuando era hora de quedarse cerca el uno del otro. Para apoyar la conversación, incluso dijo que sabía que había podido poder mimar en comida, pero él quería disfrutar de algo delicioso ese día, aunque no podía tener todo, pero cuando vio que había tanto todo lo que a tu alrededor es muy difícil. Estaba contento de que ella no fuera y por lo tanto se ofreció a ir y traer algo delicioso. Dejada sola tenía que tener mucho cuidado porque había muchos extraños alrededor, pero el más peligroso entre todos los duque realmente parecía. De repente, vio niños pequeños que vendían algo en la calle y por lo tanto decidió acercarse a ellos. El niño vendía lindo, pero realmente no era bueno en apariencia. La forma, el color y el olor eran bastante simples, por lo que Grace no estaba segura de si tenía que comprarse. En ese momento, estaba interesada en saber dónde estaba el guardián de esos niños y por qué los obligó a trabajar de forma independiente. De repente, una niña se acercó a ella y Grace decidió que era un guardián de refugio, pero resultó ser en absoluto. Los niños comenzaron a esconderse para la falda de su maestro ordinario. A primera vista, era posible pensar que todos los fondos recaudados por los niños le quitaron a todos los maestros. Luego decidieron que la asignación de hijos de niños debería ser una persona de alto puesto, a saber, el director. Grace no pudo decidir hacer todo lo posible en ese momento, si terminar el asilo, o comprar todo el jabón de los niños, o encontrar algo más. La niña estaba interesada en conocer el nombre de la maestra, pero primero decidió que sería más correcto introducir. Cuando se conocieron, Grace sugirió ayudar a venderles todo jabón, e inmediatamente presentó a la maestra de su esposo, quien había informado previamente que había comprado herramientas para hacer jabón, así como algunos dulces para los niños. El maestro no estaba en contra del hecho de que el hombre Grace se unió a ellos, porque alguien era necesario para ver a los niños. Comenzaron a considerar hierbas y flores que se compraron para la fabricación de jabón, ya que había varios tipos. La maestra estaba un poco sorprendida de que la niña estuviera bien tratada con lo que comenzaron a hacer. Tan pronto como terminaron, se vio el resultado que salió bastante bien, costoso y hecho a mano, y tomaron la decisión de vender el comportamiento tan poco barato. Aunque el maestro creía que era demasiado caro, Grace estaba convencida de que todo tenía que ser vendido. Los hombres que estaban cerca escucharon un aroma muy agradable, pero no podían entender dónde estaba. Cuando los invitados levantaron la cabeza a la montaña y vieron que un montón de bolas de jabón comenzaron a caer sobre ellos. Todos estaban encantados de que solo hubiera una belleza increíble. Los niños estaban encantados con el hecho de que era una actividad muy interesante que no habían tenido anteriormente. La mujer no podía entender qué era para un hombre Gracia y cómo pudo entender tales cosas con tanta hábilmente. Los compradores simplemente se sorprendieron por tal belleza y no podían pasar por un producto tan bueno. Luego, por la venta de las chicas, se le ocurrió una leyenda de que si usas el jabón de flores en el festival, entonces tu deseo podría hacerse realidad. Los jóvenes quedaron agradablemente impresionados y pensaron que era realmente romántico. Tan pronto como se escuchó a todos, después de su uso, el deseo, se argumentó una gran cola y todos querían comprar productos. Después de un día tan productivo, Grace sintió que fue realmente buscada. Desde el principio no planeó ayudar con la venta, pero el maestro parecía muy competido. En algún momento, la niña comenzó a sentirse muy bien. Se oscureció en sus ojos, se apretó en su pecho y comenzó a ser clavada. Hace solo un minuto, todo estaba muy bien. Pero tal vez no notó esta condición antes, porque era muy ocupación. De repente se cayó y su máscara salió volando de su rostro y lo vio como un hombre que tocó cuando cayó.
Tan pronto como el extraño le prestó atención, lo consideró muy grueso, si no podía evadir y aún lo tocó. Grace se dio cuenta de que estaba borracho y el primero en volar, pero por alguna razón no podía decirlo, ya que su lengua no la obedeció. Fue en ese momento que el hombre intentó robar su pecho y comenzó a gritar por ayuda. El duque apareció en el camino, que era un estado de ánimo lo suficientemente bueno, y no quería que alguien lo arruinara. El esposo tenía razón en el momento adecuado para su esposa, y le pidió que confiara por completo. Después de todo, era hora de irse a casa e incluso estaba listo para llevarlo en sus manos. Ella sintió que se había pegado por completo y no podía arrojar ese reconocimiento de sus cabezas, posiblemente porque uno podía sumergirse en sus pensamientos sobre uno. Ella realmente quería volver a ese refugio, pero no podía atreverse de ninguna manera. Aún así, ella quería hacer algo muy útil. Por lo tanto, le pidió a su criada que trajera su libro de contabilidad y luego comience a tomar algo. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que todos los registros estaban en buenas condiciones. Pero era evidente que a menudo compraban joyas caras durante 2 años. Todo esto parecía muy extraño, porque estaban casados solo 1 año, y ella trató de estar en casa todo el tiempo. Pero inmediatamente se tomó las manos y decidió que no era necesario conducir aún más en pánico. Pero es mejor encontrar algo que se pudiera hacer por el refugio. Ella quería comenzar el negocio del té y hacer que todo esté disponible más accesible para la gente común. Quería elegir el lugar, pero al principio sería bueno comprar toda la tierra que quería. Mientras Grace estaba ocupada por cosas importantes, su criada le advirtió. El duque le dio un pequeño regalo para ella. En su cabeza había una expresión constante de su rostro, porque ella nunca antes lo había enojado. Pero rechazando todas las cosas un poco, ambos fueron a mirar el regalo. Había un montón de flores diferentes en la calle, que eran muy adecuadas para el herbario y había muchas de ellas. En realidad estaba impresionada con el regalo, pero luego resultó que no era todo. Todavía había un montón de cajas con galletas, pero Grace inmediatamente ordenó que se atribuyeran al refugio. Habiendo visto todos los regalos, inmediatamente se roció en la muselina de crianza para tratar de hacer algo. También quería preguntarle a un servicio, pero de hecho, nadie estaba en contra de lo que lo haría. Pero ella entendió que si algo sucediera, Grace realmente sería muy difícil de manejar por su cuenta. Le pareció que todo tenía que estar en orden, porque había pocas personas en las calles y realmente tranquilas. Durante mucho tiempo ha sido consciente de que después del divorcio, su reputación podría cambiar, pero no había tiempo, y la niña decidió concentrar toda la atención en la ayuda del refugio. El maestro solo se dio cuenta de que la gracia significaba al hablar de negocios. Era té en las bolsas que hizo de muselina. Todos se dieron cuenta de que para disfrutar del té, era necesario usar muchos dispositivos para prepararlo y pocas personas comunes podían disfrutar de manera segura de la bebida. Luego demostró que la bolsa de té tenía que estar simplemente llena de agua caliente. Pero el maestro no entendió si realmente podían hacer esa idea, porque no tenían ni una tienda ni ingredientes que fueran realmente difíciles de conseguir. Pero no era un problema y Grace sabía que podía resolverlo todo. Y lo que preocupaba a los asistentes, decidió contratar madres de niños. La mujer se sorprendió y no podía entender cómo la duquesa sabía exactamente que los niños tenían una madre del refugio. Todo era realmente obvio. Los niños estaban demasiado limpios y bien garantizados, como para aquellos que tenían un tutor y un maestro. La duquesa confiaba de inmediato en que los niños probablemente querían verlos, ya que todos querían ser un ser querido. Como todos fueron aceptados a la vez, Grace estaba seguro de que realmente necesitaban dinero. Pero en cualquier refugio, la madre no pudo conocer a sus hijos. Pero esta conversación con la mujer no estaba en vano, porque realmente quería averiguar sobre el director de ese refugio. Ella informó que el hombre escapó cuando vio que el refugio no generaría las ganancias apropiadas. Entonces recaudó todo el dinero y dejó ese lugar. Ahora Grace estaba satisfecha con todos los escuchados y estaba convencido de que todavía era necesario contratar madres, porque la tarea era grande para los niños pequeños. La mujer se alegró cuando escuchó que el espacio vacío podría convertirse en el área de trabajo, y las habitaciones gratuitas se usarían para acomodar a todos los trabajadores. Era obvio que podría reducir el costo, y la madre podría quedarse con sus hijos bajo el tipo de ubicación. Pero pronto la Santa Aria también dará una bendición en la tierra, y los próximos años las hojas de té de esa tierra serán de alta calidad. Ella sabía que solo había 13 niños en el refugio, incluidas 7 madres, pero hasta ahora solo una había aceptado su propuesta. Grace lo entendió todo.
Pero si no todos se conectaran, entonces sus esfuerzos podrían ser mucho más pequeños, y si luego sirvió para el divorcio, entonces podría reflejarse bien en su negocio. Hubo momentos en que ella pensó incluso encontrar al director del asilo y darle un buen momento, pero su esposo sabría todo sobre todo. Luego decidió que era necesario conocerlo personalmente y traer un regalo. O incluso quería hacer algo con sus propias manos. Más tarde se le ocurrió cartas y la decoró con flores prensadas, que él le dio. La criada inmediatamente pensó a quién fue el idioma, y que podría pensar en su amante. La pregunta estaba justo en la lengua en Sally, pero aún así no se atrevió a decir. Después de todo, fue la primera vez cuando la criada vio a una amante tan alegre y vivió. Todos los días de Catherine fueron simplemente terribles. Trabajó en la cocina todo el día, la dejó tarde en la noche y llegó temprano en la mañana. La mujer se dio cuenta de que no podía dejar el trabajo, porque el próximo mes sería un año, ya que consiguió un trabajo allí y ahora esperaba que fuera posible comprar al menos un regalo para el bebé. De repente, ella tomó un regalo y una carta. La mujer sabía de quién, pero definitivamente no estaba lista para unirse a un grupo por sus intereses. Tan pronto como comenzó a leer la carta, inmediatamente se dio cuenta de que no había negocios allí. Pero esas palabras alegres que eran lágrimas en los ojos no fueron suficientes. Tales cartas están llenas de calidez y amabilidad. Todo continuó llegando y al final convencieron a todas las madres para que estuvieran de acuerdo. Todos estaban satisfechos y no podían esperar cuando regresaron al refugio juntos. Le pareció que el trabajo la hacía aún más feliz cuando todo iba bien. No se sentía tan deprimida. Pero todo el tiempo el duque estaba cerca del área cercano y mientras tanto, Grace estaba involucrada en su negocio. Cuando estaba en el refugio, le pareció que las mujeres eran muy buenas y cuanto más tiempo pasaba allí, más fácil se volvía en su alma. De repente, la maestra principal la visitó e informó que era hora de hablar con las madres que esperaban a la duquesa. Mientras se fueron, discutieron que tenían que visitar el taller textil para acordar la cooperación. Pero todo indicaba que no tendrían que cooperar con ellos. La duquesa estaba convencida de que los grandes talleres generalmente se concluyeron en la tienda, dejando pequeños bancos con oportunidades no cumplidas. Y también decidió poner el primer lote de té en bolsas de forma gratuita en varios establecimientos de la capital. Dado que las personas no estaban familiarizadas con tales variedades de té, no podían comprarlo de inmediato, por lo que era necesario presentarlas. Grace estaba convencido de que después de limpiar el canal, el agua tenía una mordida extraña. Por lo que era la razón para resolver este problema, Arya fue al oeste a la expedición. Pero estaba seguro de que no sucedería nada malo si ella usara esta agua para sus propios fines. Las mujeres simplemente no podían creer que el carruaje que viera estuviera completamente lleno de té. Grace informó que no era todo. Tan pronto como el número de establecimientos que usara té en las bolsas será de 5, habrá muchas más cosas. Después de hablar con sus madres, quería ir al taller, pero no quería ir a una y, por lo tanto, decidió que podría haber hecho una compañía. Y, sin embargo, una de las mujeres levantó la mano y estuvo de acuerdo. Era la madre de Lily. Muy pronto ya estaban en el taller y comenzaron a considerar la tela que necesitaban mucho. La mujer ni siquiera esperaba que todo terminara tan rápido, y también se creó que nadie haría más resistencia. Grace se alegró de ayudarlos y esperaba que sus negocios subieran. Muy pronto, la mujer se volvió más interesante. ¿Por qué eligieron el tipo de taller, no un amigo, que era mucho más agradable en apariencia? De hecho, era muy incómoda hablar de eso, porque todos se darían cuenta de que era un manto muy caro. La mayoría de la gente no podía entender que estaba cosido del pelaje de una bestia mágica. Los propietarios de los talleres podrían revelarlo fácilmente, y sucedió en el último. Por lo tanto, se dio por vencida un poco e informó que fue en el último taller que Muslin estaba haciendo una calidad sutil y de buena, y necesitaban exactamente uno. Pensando en el taller, Grace comenzó a sentir placer de que todo estaba en su lugar. Y fue entonces cuando vio a su esposo y Arias en la calle, lo que fue simplemente increíble. Grace se dio cuenta de que Arya era mucho más hermosa que ella, y era muy diferente. El duque no esperaba que todo hubiera sucedido y él se encontraría con su mujer en el centro de la ciudad. Grace y Lily rápidamente intentaron abandonar el lugar, pero el duque trató de alcanzarlos. Incluso sugirió ayudar a llevar todas esas cosas, ya que había muchas de ellas, pero inmediatamente escuchó el rechazo y la insatisfacción de su esposa. Se sorprendió mucho cuando escuchó que su esposa sabía todo sobre el Arya, e incluso lo que se consideraba santo en el imperio.
También enfatizó que definitivamente no había tenido que ser considerada. La duquesa estaba muy sorprendida cuando su asistente, que presenció una escena desagradable, incluso no preguntó nada. Por lo tanto, ella comenzó a considerar su muy táctica. Grace definitivamente no era un hombre de su círculo, pero todo solo podía ser porque estaban muy cerca durante el trabajo. Mientras estaba entre las otras chicas, solo pensó que quería alegrar con su esposo lo antes posible, pero hasta que él tuvo que contener sus emociones. Tan pronto como se encontró en su cama, no sintió su cuerpo precisamente porque estaba muy cansada. Incluso nada quería comer o beber. Comenzó a sentir que había cambiado mucho después de leer el diario, y ahora Grace Felton se convirtió. Pero ella todavía entendía que él no podría haber pasado mucho tiempo. Era la duquesa la que consideraba a Clett una persona decisiva y buena, por lo que no era necesario preocuparse exactamente, porque la fiebre más grande en ese momento era solo el divorcio. Cuando estaba a punto de ver al duque, se enteró de que en ese momento estaba un poco ocupado. Él solo descansó. Puede haber sido un poco rápido para ella, pero ella lo quería desde el principio, por lo que era mejor hacerlo si había una determinación. Grace decidió que todavía era necesario terminar el caso hasta que cayó en un estado deprimido, pero no sabía de qué comenzar a hablar. Sin embargo, cuando lo vio, se atrevió a hablar primero, pero su sonrisa era desagradable para ella, aunque parecía dulce a primera vista. Ella no quería morir de sus manos debido a su amor, que era unilateral y que no estaba destinado a convertirse en mutuo. Dado que todavía le gusta solo uno, y no será gracia, a saber, Arya, incluso parecía que ni siquiera merecía su mirada. Pero ella no quería aceptar la muerte como respuesta al amor en una dirección. Por lo tanto, sin dudarlo, inmediatamente sugirió divorciarse para no retrasar toda esta conversación durante mucho tiempo. Su rostro cambió a la vez, porque continuó escuchando que su esposa estaba convencida de que Vinte había amado a una mujer completamente diferente. Las lágrimas no dejaron de rodar de sus ojos y él se sorprendió de que ella todavía lo dijo, y lo más importante, estaba convencida. El duque estaba de rodillas y no entendió qué error cometió, y estaba listo para cambiar todo. Estaba listo para todo, y de rodillas para ponerse de pie, y si no le gustaba su rostro, estaba lista para usar una máscara de por vida. Grace no podía creer que el duque estuviera tan en contra de su divorcio y suplicó no dejarlo. La duquesa todo el tiempo pensaba que el duque solo había amado el Arya, ya que su esposa tenía un montón de deficiencias. Él creía que era en gran medida culpable, pero no lo notó en absoluto. Su reacción fue completamente diferente de lo que ella imaginó. Tampoco entendía por qué sus lágrimas solo rodaban de sus ojos, pero ella no podía permitir que el corazón comenzara a sentir lástima por él. Pronto estuvo de acuerdo con ella, pero informó que tenía un problema al respecto. En los nobles superiores, el divorcio fue considerado incluso por la corte real. Cada uno de ellos influyó en el imperio de una forma u otra, por lo que el proceso de divorcio fue más difícil. No estaba lista para informar que el tiempo para la reconciliación fue durante un año. Durante este tiempo deben reunirse y pasar juntos. Incluso deberá asistir a todos los pasos, pero asegúrese de hacerlo. Pero resultó que no fue un mal escenario, así que el duque dijo, y ahora, después de tal conversación, estaba realmente satisfecho, porque todo resultó exactamente como planeaba. Mientras tanto, el príncipe estaba muy triste, porque no estaba sucediendo nada interesante. De repente, el asistente del príncipe voló hacia él con las noticias, a saber, que recibió un informe sobre la consideración del divorcio. Y cuando escuchó que los documentos eran del duque de Felton, incluso saltó del lugar de asombro. Grace no creía que se les diera 8 meses para la reconciliación, pero no estaba claro qué haría todo este tiempo. E inmediatamente vino la propuesta de cenar con su majestad. Una cena común también se consideró una hora de boda al evaluar el departamento de performance de las tareas imperiales. También se tuvo en cuenta. Ahora estaba claro que el emperador también tuvo en cuenta incluso la cena, y el hecho de que Grace tenía que quedarse en la casa central. Hasta que hubo mucho tiempo antes de la cena, decidió que la moda era un pequeño paseo y luego regresar. Fue antes de la cena que estaba lista para visitar el refugio, pero estaba segura de que todo estaba bien. En todos los sentidos, ella trató de salir de la casa, ya que simplemente no era posible para ella. Tan pronto como miró por la ventana, no podía creer lo que estaba ante sus ojos. Levantó pequeñas piedras, e inmediatamente una extraña sensación de que algo tenía que pasar. La niña vio un carruaje muy extraño y un joven que salió de ella, pero luego se dio cuenta de que era Sylvester Baemon, emperador. La duquesa no entendió por qué tenía que verla,
y cuando la criada se le acercó, inmediatamente comenzó a estar interesada en dónde podían llevar las piedras. A primera vista, era muy extraño y debido a su color. Pero luego había piedras ligeras en la moda, pero se dio cuenta de que no estaba en absoluto en su color. Pero todo era solo que sentía algo extraño en el medio de su cuerpo. De repente, las piedras se rompieron en la mano de la anfitriona y dejaron las quemaduras, por lo que era necesario vendar rápidamente su mano. Después de que ocurrió la criada, todos solo decían que Su Majestad Príncipe llegó a la finca. Ahora ella creía que no sería conveniente cenar con él, porque la mano derecha, que era responsable de la etiqueta de la mesa, estaba dañada. Pero aún antes de la cena, decidió pasear en lugares donde no había caminado durante mucho tiempo. Todo no funcionó como ella se quería a sí misma. En el corredor, la duquesa vio a dos hombres que hablaron en colores altos. Cuando notaron que miraron a la dama, se detuvieron al instante y el duque inmediatamente se apresuró a ella. Inmediatamente prestando atención a su mano herida, comenzó a estar interesado en lo que sucedió. El esposo y la esposa estaban tan ocupados entre ellos que incluso se olvidaron del príncipe, que también estaba cerca de ellos. El duque mantuvo la cabeza del príncipe y quería comportarse en consecuencia, porque aunque él era un príncipe, pero aún así no le dio el derecho de comportarse. Le pidió a Miley que lo esperara hasta que el príncipe trajera a su habitación y luego regresara a ella. La duquesa no era en absoluto, pero informó que no era necesario regresar. El hombre trató de explicar que Su Majestad definitivamente no era una mala persona. Se conocían desde la infancia y crecieron sin todo tipo de formalidades en la comunicación. Ahora estaba bastante claro por qué el comportamiento del príncipe era tan grosero al principio. Luego decidió conocer a su ruido que en ausencia de su amante se sintió devastada. Su alegría simplemente no tenía límites, sus manos tenían contratos duraderos con productos individuales, y por lo tanto un gran éxito los esperaba. Por lo tanto, tomaron la decisión de visitar las plantaciones con el té y, mientras el tren estaba montando la eternidad, y el pasaje para el pasaje fue muy alto de que no pudo acertar a ellas. La duquesa se informó que su fuente de energía no era estable en absoluto, aunque estaba en algunas áreas. En ese momento la niña sucedió como una ventaja. Ella vio que solo había un desastre y la gente comenzó a morir. El problema sucedió con la puerta. Sucedió cuando la puerta occidental falló, lo que condujo a una gran cantidad de víctimas. Las puertas estaban conectadas por diferentes ciudades. Aunque muchas personas fueron salvadas, su psique resultó herida. Ella entendió que si podía prevenir una catástrofe, golpearía mucho su negocio. Pero la vida humana era mucho más alta que todo. Las chicas decidieron usar carruajes en lugar de puertas. Luego tendrían más recursos, pero era necesario encontrar acompañado. A todos se le ocurrió una buena idea, pero la duquesa todavía pensaba en cómo usar su posición y evitar esa catástrofe. Pero si todo es exitoso, entonces Benjamin, nadie lo culpará, pero si algo sale mal, entonces se aprieta primero. Si es tan malo, entonces Arya se convertirá en su primer consuelo. Aún así, decidió pensar en cómo detener el desastre, y para esto, era necesario crear una situación en la que tuvieran que revisar la puerta ese día. Debido a la intolerancia de la magia, la duquesa quería desmayarse y fue entonces cuando el hombre podrá verificar o las puertas estaban conectadas a Occidente y podrá encontrar el problema. Para ella, era la solución más rápida y correcta que solo se le ocurrió. En esos momentos, recordó que era una niña y todas constantemente se burlaban de ella y la llamaban niña sucia. Incluso su hermano no pudo unirse a ella y cuando le rogó ayuda, él también se apartó de ella. Cuando se despertó, se dio cuenta de que definitivamente no era su sueño, sino un sueño de gracia del que todos se rieron de niña. Hace un minuto, todo estaba bien, pero ahora se puso mal en un momento y comenzó a caer en todos en sus ojos. Cuando llegó a la puerta comenzó a sentirse fuerte, y luego simplemente perdió el conocimiento. Por supuesto, ella entendió la intolerancia de la magia, pero todo fue mucho peor que imaginar. La duquesa odiaba el lugar donde escuchaba cosas extrañas en todas partes, incluso cuando estaba sola. Pero durante el festival, todo fue mucho mejor que más tarde. Al escuchar algunos sonidos nuevamente, decidió abrir la ventana y ver qué sucedió allí. Ella era muy esperada de que fuera su esposo, pero cuando se veía bien, se dio cuenta de que eran solo ramas de árboles susurraban y con ellos un viento fresco soplando. De repente, escuchó la voz de un hombre que todavía estaba de pie debajo y la miraba. Él se preocupó por ella y quería descansar bien después de la pérdida de la conciencia. Le pareció que había tenido muchos problemas y no perdió deliberadamente la conciencia.
Si supiera que lo terminaría, ni siquiera trató de hacerlo. Luego dijo que todas sus bolsas de té intentan comprar regularmente para enviar al norte con todos los suministros. Es gracias a su gente en el norte que pueda disfrutar del té. Para ella, esto no fue tan difícil de encontrarlo, porque todos van a esto. Benjamin entendió todo esto, pero Lady fue la primera en pensar en ello y lo puso todo en la vida. De hecho, estaba muy contenta de escuchar tales palabras de alabanza de su esposo, incluso si es solo comodidad, pero no podría dejar de sentirse un poco más feliz. También informó que debido a que había sucedido a la oficina de la oficina y comenzó un cheque de puerta, y luego le pidió a su esposa que pudiera negociar con las vacaciones. El hombre también quería mover su conversación, ya que no era muy conveniente hablar en la calle y ella estaba en la cima. Entonces Lady decidió que no pasaría nada si ella todavía le permite entrar a sí misma. Se regocijó en tal invitación y ni siquiera quería perder un minuto. Tan pronto como lo invitó a sí misma, decidió que había perdido por completo su sentido de un mal estado de salud. Sus emociones simplemente salieron de control, y ahora no entendía cómo dejarla entrarla. Pero era demasiado tarde y era necesario preparar un poco para conocer a su esposo, porque tenía mucho. Pero él llegó muy rápido que ella ni siquiera tenía tiempo para hacer nada. Benjamin enfatizó que tenía que acostarse en la cama en lugar de pararse frente a él. Después de escucharlo, ella no podía estar de acuerdo, por lo que ella lo hizo lo que él le pidió. Entonces el hombre contó la historia de su infancia y su enfermedad. Pero hubo un milagro y pudo superar una terrible enfermedad. Después de eso, sus padres se volvieron muy piadosos. Creían que todo esto era un verdadero milagro que Dios les envió. Luego trató de explicar lo que quería hacer amigos y las vacaciones. Pensó que todos podrían ir juntos al templo. Grace decidió creerle aún, y luego mirar o de hecho no tenía motivos ocultos. Al día siguiente podían caminar de manera segura por la ciudad. Pero él insistió mucho en que ella todavía no lo dejó. De repente vio que el arco en su ropa se había desatado y decidió repararlo un poco. Estaba muy contento de que ella lo hiciera. En ese momento, una cleta llegó a la amante, que ni siquiera podía traducir el espíritu, parecía estar avergonzada. Con lágrimas en los ojos, ella le dijo que alguien le había atrapado el asilo. Solo había todo aplastado. Tan pronto como se veían bien, decidieron que todo tenía que ser ordenado y tirado, y se podía necesitar algo más. Pero el duque quería averiguar si no había visto a alguien sospechoso, porque no había rastros de piratería, por lo que podría ser alguien a quien conocían. La situación del hombre no parecía ordinaria, así que decidí aprender un poco más sobre el refugio y luego sacar algunas conclusiones. Y luego realmente quería que la gracia saliera y respirara un poco de aire fresco, y quería verificar todo lo demás por su cuenta. Cuando estaban con los niños en la calle, decidieron distraerlos un poco y jugar. Mientras tanto, el duque permaneció en el refugio de gestión y comenzó a entender lo que sucedió. Era muy extraño que todo lo que se acaba de ver, y el oro estaba en su lugar, tal vez no fue encontrado. Cuando se trataba del taller, estaba claro que todo era normal. Como había objetos peligrosos, la mujer los cerró por separado. Tan pronto como el duque pensó todo esto, decidió que pensaba solo un sospechoso, pero aún no le dejaba ansiedad. Mientras jugaban, una niña decidió admitir que uno no era un hombre agradable, estaba interesado en Miley, pero no le dijo nada. Pero luego comenzó a hacer preguntas sobre una naturaleza diferente, e incluso comenzó a amenazar. Si le decían a alguien, simplemente las robaría y las arrojaría al bosque. La duquesa inmediatamente comenzó a correr hacia su esposo para decir lo que aprendió. Ahora sabía que había otro problema que tenía que tratarse y, por lo tanto, quería irse solo un día. La mujer informó que lidiaría con todos los que están allí y no se necesita la ayuda de la duquesa. Después de todo pensando, ella decidió alejarse de los asuntos del refugio para que no volviera a lastimarse. Benny se sorprendió porque sabía cómo le gustaba visitar allí y hacer esas cosas. Decidió que incluso un exdirector de ese refugio podría estar involucrado en esto. Desde que huyó con todo el dinero, y ahora, debido a su asistente, sabía sobre todos los casos del refugio. Llegaron a la conclusión de que el director todavía cambió todo el refugio en busca de un cofre, pero aún no lo encontraba. Luego decidió que podía salir en la noche para atraer al que llevaba los periódicos, pero el duque estaba categóricamente en contra de tal plan. Él sabía que recientemente había perdido el conocimiento y ahora era muy arriesgado, pero que todavía estaba sola. El periódico no dejó de perseguir su objetivo, especialmente el dinero. Por lo tanto, continuó siguiendo a su víctima, que recientemente rara vez se ha ido de casa. De repente la notó.
La mujer estaba vestida con un manto azul oscuro y comenzó a moverse en algún lugar, aunque se sintió un poco culpable, pero se dio cuenta de que la sensación de culpa definitivamente no lo alimentaría, por lo que decidió solo mirar su rostro y ver si era el que estaba esperando. Pero cuando la persona regresó, el sinvergüenza no vio una mujer, sino un militar que puso su arma y quería arrestar. Roselia completó con éxito su misión de combate y regresó. Todos estaban realmente muy satisfechos, y el hecho de que el manto de la duquesa cayó al suelo durante la misión no lo consideró un problema. Para ella era solo un manto, por lo que no quería que la policía tuviera en cuenta. Lo más importante fue que la tarea se realizó y todo permaneció en su conjunto. También le dio a la gracia cosas que fueron tomadas del delincuente, pero no había objetos prohibidos en absoluto, y el hombre era una cámara subterránea del ducado. La mujer se alegró de ejecutar la orden de la duquesa porque era su deuda con ella. El caballero del Wandering fue el mejor entre todas las mujeres de los caballeros del imperio. Como caballero, dio juramento para servir a la duquesa, y esta tarea fue aceptada por honor. Milady esperaba que su solicitud no fuera una carga para el caballero, pero de hecho se convirtió en un honor. Grace le gustaba una mujer caballera, porque se veía bastante tranquila y segura. El encarcelado sentado en esa cámara constantemente solo pensaba que probablemente moriría allí y lo tomaría mucho si no fuera torturado. Fue en ese momento que Grace apareció frente a la cámara de su enemigo. Ella insistió en que él se comporta con calma o que causaría guardias. Cuando la miró, se dio cuenta de que todos los rumores eran completamente exagerados y que ella no era genial, hermosa, pero era una mujer simple. Ella dijo que leyó todo lo que un hombre la buscó y tomó la decisión de que era un trabajo bastante grande y minucioso. También advirtió que su caso sería transferido a la corte, pero, dada toda la situación, debe ser castigado con el castigo más severo que sus crímenes reales. Por lo tanto, ella decidió proponer un acuerdo y luego él no recibirá en la corte de por vida. Tenía que ordenar que él todavía cerrara la boca y cumpliera todas sus órdenes. Ahora entendía que los rumores de que la duquesa era estúpida simplemente se disipó en un momento. Le pareció que la mujer pudo evaluar a las personas y era muy inteligente. Después de pensar, el hombre estaba listo para el diálogo, e incluso quería escuchar todo lo que podía ofrecerle. Tan pronto como resolvió todas sus preguntas, quería aprender un poco más de la historia original. Ella quería aprender sobre el collar de la bendición del sol, que se transmitió de generación en generación. Érase una vez, todos estaban muy avergonzados cuando el templo dejó de mostrar el collar. Ella entendió que la tarea se estaba volviendo cada vez más difícil. Antes de eso, todavía era necesario encontrar director de asilo. El esposo de Grace también estaba convencido de que el director de asilo tuvo que ser castigado estrictamente, y luego para asegurarse de que él y su pierna no pisaron el refugio, y también todos los derechos de gestión de niños y asilo para transmitirlo. Pero mientras tanto, Grace escuchó las extrañas voces que trataron de convencerla de que no habría venido de lo que ella concibió. Al abrir los ojos, Grace no podía creer dónde estaba porque esta habitación era muy extraña para ella. Al notar a la niña en sus propios ojos, él mismo se sorprendió cuando su apariencia cambió un poco. Ella informó con calma que tan pronto como salió a caminar, inmediatamente comenzó a recordar los eventos que tuvieron lugar anoche. Ese día era un clima tan maravilloso que no vio cuánto pensaba sobre sus pensamientos. Al darse cuenta de que ella quería tomar mucho tiempo en el área durante mucho tiempo, sugirió pasar un buen rato juntos. Ella no contaba con tal oferta, por lo que inmediatamente quería averiguar a dónde quería ir. La niña todavía trató de no confiar en extraños, porque era muy consciente de que, debido a esto, en el futuro podría haberle pasado. Después de un tiempo, el trabajador se acercó a ellos e informó que para el gerente había una tarea muy importante que les llegó en la carta. Después de leer todo al respecto, le pidió al equipo que comenzara a reunirse un poco, pero el hombre todavía pensaba que no necesitaba entrar en pánico. La niña también decidió ayudarlo. Entonces sugirió su ayuda y también decidió recoger rápidamente sus cosas. Después de reunir todas sus cosas, inmediatamente se sentaron en un carruaje que la niña eligió llegar a su destino. En el camino, no iba a guardar silencio y quería hablar más con su esposo para descubrir qué lugar iban a este transporte. Con una gran iniciativa, el hombre sonrió y comenzó a hablar sobre ese lugar mucha más información porque fue bien entendido. Después de un tiempo, quería averiguar si a la niña realmente le gustaban las flores que a menudo amaba recoger. En cualquier caso, la mujer no contó ni entendió por qué el hombre necesitaba esta información.
De hecho, el hombre quería hacer de una niña una sorpresa agradable, pero no quería contarlo y porque tenía que ser una sorpresa. Después de un tiempo, ella sugirió ir a otro lugar, pero tal propuesta estaba muy sorprendida porque sabía lo peligroso que era. Ella comenzó a convencer a su esposo de que todo tenía que ser bueno porque tenía muchos conocidos allí. Después de un tiempo, todavía decidió estar de acuerdo con ella y confiar en la niña, y también se dio cuenta de que era una gran oportunidad para acercarse. Tan pronto como llegaron, el hombre inmediatamente sugirió que la niña diera su mano para que dejara el carruaje y no dañara las partes de su cuerpo. Al principio, no se sentía cómoda en tal terreno, pero sabía que el hombre estaba a su lado, así que comenzó a calmarse. Grace trató de mirar en diferentes direcciones, y en este momento ellos con su esposo notaron con lo que no contaban porque tenían un hombre extraño frente a ellos. Esta mujer comenzó a decir que usó energía especial que le permitió convertirse en otra persona con la que solo dijeron. Tan pronto como la niña escuchó su voz, inmediatamente se dio cuenta de que a menudo escuchaba voces tan extrañas en su cabeza. Comenzaron a discutir todo juntos, y luego la niña pidió que la mujer no usara una energía tan fuerte, y luego la belleza decidió disculparse. Por el momento, Grace no pensó en absoluto que los artefactos y el poder divino de alguna manera pudieran cruzar en tal ecosistema. Mirando a la niña, el hombre le preguntó si quería hablar solo con una persona así, pero después de analizar todos estos eventos, la niña decidió que era necesario buscar una razón en otra ciudad para poder discutirlo. Al final, se dio cuenta de que la raíz de todos los problemas estaba en otro lugar. Debido a esto, la niña no quería quedarse con estas personas en absoluto. Pero después de un tiempo se dio cuenta de que era posible seguir de alguna manera el lugar desde el cual llegó esta energía y para que pudieran detenerla. Cuando la niña comenzó a contar su hermoso plan, en ese segundo el hombre quería saber cómo planeaba darse cuenta de hecho. Luego quería pedirle a un tercero o un festivo de un extraño que les prestara un poco de atención porque era muy importante para ellos. Al principio comenzó a pensar si necesitaban hablar con una persona así porque realmente podría facilitar su tarea. Entonces, la niña preguntó que el hombre todavía no interfería con su plan porque ya estaba bajo control. Comenzó a sentirse un poco decepcionado porque entendió que solo quería darse cuenta de su plan para darse cuenta de la niña. Mirando por la ventana, realmente comenzó a darse cuenta de que estaba muy cansada de todos estos eventos extraños, pero no podía hacer nada. Al ver al extraño y a su esposo, comenzó a darse cuenta de que se veían muy bien y luego comenzaron a no gustarle la niña. Cuando todo ha terminado, entonces la niña escuchó que su esposo se acercó a ella, y la belleza ya quería averiguar si hacía lo que ella pidió. Con una gran sonrisa, dijo que todo lo que le pidió a su chica que hizo, pero no estaba segura de si todo era una verdadera solución. Mirando a la niña, el hombre señaló que si todavía se sentía mal, podría regresar a casa en cualquier momento. Un segundo después, la niña se enteró de que el trabajador informó que un incendio fuerte no se había detenido en su destino. Después de escuchar, se dio cuenta de que tenía que venir a ese lugar lo antes posible y su esposo lo apoyó por completo. Tan pronto como llegaron a su destino, el hombre inmediatamente quería averiguar al trabajador o no tenía personas afectadas por el incendio. Pero afortunadamente, le contó todo solo desde el lado positivo porque todas las personas estaban completamente vivas, aunque el edificio en sí resultó gravemente herido. Además, el trabajador agregó que en este lugar fue el primero en ver a un hombre que no tenía ganas de hablar en absoluto y estaba inconsciente. A pesar de esto, todo el joven todavía quería hablar con esta persona y quería despertarlo de alguna manera, pero no dio nada. Después de que una niña quería decirle algo, un hombre sonrió de inmediato y estuvo de acuerdo porque se dio cuenta de que de alguna manera podría ayudar. Ella comenzó a decir que la culpa del fuego era mucho aceite, pero también señaló que no podía simplemente comenzar a arder. Posteriormente, la niña comenzó a sentirse muy mal, por lo que sugirió que dejaran este lugar porque el humo que todavía tenía un impacto muy negativo en el fuego. Después de esta historia, la niña no podía creerla durante mucho tiempo porque se dio cuenta de que nunca había visto eso en su vida. Después de que se calmaron, un hombre pequeño quería escuchar la versión de la niña porque estaba muy emocionada y quería decir algo. Cuando comenzó a sentir que estaba en un lugar seguro, decidió decirte de inmediato porque de alguna manera podría ayudar. Posteriormente, comenzaron a abrumar las emociones nuevamente. Debido a esto, comenzó a recordar su vida pasada en la que tenía miedo de ser. Tan pronto como la trabajadora notó que la niña ya había abierto los ojos y se despertó, decidió ayudarla.
No quería tomar su ayuda porque ni siquiera podía levantarse de la cama y la niña todavía quería saber qué sucedió mientras dormía. Después de escuchar todo lo que la trabajadora le dijo, la niña le pidió que preparara su delicioso té, así como para los invitados. El empleado se dio cuenta de que ahora obedecería todas las órdenes, y la niña enfatizó que tenía que hablar con una persona personalmente. Después de adorar, el empleado claramente enfatizó que haría todo porque entendió que simplemente no había otra salida en ese momento. Después de que la persona esperada la ingresó en la habitación, la niña inmediatamente la felicitó y le agradeció que había venido. Y tan pronto como la belleza notó a una persona así, inmediatamente también se alegró porque también tenía varias preguntas. Todavía había muchos pensamientos en su cabeza que simplemente no se conocían, pero todavía decidió que era necesario reunirse. Tan pronto como la niña escuchó rumores tan extraños, le dijo al interlocutor que no quería creerlo de inmediato. Al final resultó que la niña no mentía y decidió dar varios argumentos que realmente demostraron la verdad de estas palabras. Las mujeres que trabajaban en ella comenzaron a ser conscientes de que era la verdad porque sabía mucho sobre ellas. Después de que las chicas realmente se dieron cuenta de que lo hicieron mal con la niña, inmediatamente decidieron disculparse. Ella no sabía cómo responder a tales palabras, porque los trabajadores siempre demostraron que tenían razón y nunca reconocieron sus errores. Con una sonrisa en su rostro, la niña comenzó a disculparse nuevamente y luego su relación estaba un poco ajustada. Después de eso, la sonrisa de ambas chicas no fue a ninguna parte porque ahora se deshicieron y comenzaron a comunicarse normalmente. Todavía recordaban su futuro, pero ahora no jugaba un papel tan importante como antes. Después de un tiempo, la belleza nuevamente quería conocer a su esposo y discutir con él todo personalmente porque era una persona importante. El hombre comenzó a comunicarse con la niña e inmediatamente notó que tenía que escuchar cualquier opinión, incluso si eran trabajadores. Ella comenzó a estar completamente de acuerdo con su esposo y al final quería descubrir que podía unirse a la expedición en un área contaminada. No sabía cómo responder correctamente a la niña porque entendía que había muy peligroso allí. Al darse cuenta de que el hombre no tuvo una reacción muy positiva, comenzó a suplicarlo porque era muy importante para ella. Mientras tanto, en otra habitación, comenzó a estudiar inscripciones muy extrañas que encontró en el papel. Cuando tuvieron que abandonar este hermoso lugar, el trabajador decidió mantenerlos en persona. Ella preguntó que las personas que estaban cerca de la niña siempre la seguían, porque la trabajadora misma estaba muy preocupada por la niña. Todos los participantes de la expedición estaban muy preparados. Debido a esto, el compañero enfatizó que nadie iba a tocar a una chica así con el dedo. Al escuchar todas estas palabras de su lado, inmediatamente comenzó a entender lo bien que era realmente la trabajadora y luego le agradeció. Pero al mismo tiempo recordó a un hombre que habló con un extraño durante mucho tiempo y la miró encantadoramente. Decidió agradecer a todos que la apoyaron tan bien en una situación tan difícil. Pero en este momento no tenía tiempo para reunirse con sus pensamientos mientras veía algo. Entonces la gente común que continuó observando que notó que la niña comenzó a sonreír, pero lo que no sabían con esta reacción. Después de unos minutos, ella preguntó cuándo tenían que irse porque ya ha pasado mucho tiempo. El hombre que estaba cerca comenzó a disculparse por llegar tan tarde porque confundió horas. Al regresar la cabeza, las chicas estaban muy felices de ver a un hombre que tuvo que ir con ellas a un lugar tan extraño e interesante. Tan pronto como se sentó en un carruaje que tuvo que llevarla a este lugar, la niña inmediatamente se quedó dormida y comenzó a pensar en algo. Cuando llegaron a su destino, comenzaron a mirarlo de inmediato, pero el terreno resultó ser realmente feo. El hombre comenzó a decir que desde el principio enfatizó a la niña donde tenían que venir, por lo que quería reaccionar con calma. El empleado que estaba en esta área decidió decirle al menos a una gente extraña lo que sucedió aquí. También decidió dar la lista de la cual tenían que leer para continuar permaneciendo en el área. Los empleados que continuaron en esta área decidieron discutir personalmente la apariencia de extraños. Después de examinar un poco mejor esta área, la niña comenzó a darse cuenta de que era necesario analizar personalmente quién dónde vivía aquí. Ella creía que estaba en ese lugar por el bien de su esposo, porque quería pasar más tiempo con él para acercarse a él. Unos minutos más tarde, comenzó a darse cuenta de que su mundo ideal era un poco diferente porque no podía controlar todas las situaciones ahora. En unos minutos, algunos trabajadores decidieron hablar con ella personalmente para entender dónde vinieron. La niña comenzó a enfatizar que su objetivo era diferente en absoluto, pero los trabajadores aún no lo entendían.
Unos minutos más tarde, notaron a los geólogos que estudiaron esta área con gran deseo y vieron mucho extraño que nunca antes se dio cuenta. La niña que estaba cerca de sus compañeros decidió ayudarlos un poco, pero los socios mismos no tenían ese deseo en absoluto. Cuando un hombre quería hablar mucho con la mujer en unas pocas horas y a su vez decidió no rendirse. Al bajar los ojos enfatizó que estaba muy preocupada por cómo los eventos ocurrirían aún más porque no contaba con tal giro del terreno. Cerrando los ojos, el hombre comenzó a tranquilizarla y enfatizar que pronto todo tuvo que terminar. Tan pronto como ella le prestó atención, estaba un poco preocupada, pero él insistió en que él tenía que olvidar todo. Benny estaba convencido de que su esposa simplemente quería descubrir todo desde el ojo y decidió que su conversación sería realmente personal. Luego continuó la conversación sobre el trabajo y esperaba que las fronteras entre el general y su personal fueran borrados. Mientras caminaban por el bosque oscuro, Grace trató de atar cintas blancas para encontrar el camino a casa fácilmente. Las cintas eran en realidad muy brillantes, como eran de un nuevo producto, a saber, del taller de artefactos mágicos, y estaban cubiertos de pintura sagrada. Desde el principio, cuando el hombre los revisó, no eran tan fuertes. Parece que esa luz solo podría aparecer en la oscuridad, y si las mejora un poco, serán muy útiles. Luego se dio cuenta de que su esposo se sentía débil a los objetos mágicos. De hecho, les gustó mucho. Aunque no podían curar a las personas como un poder divino del templo o la medicina, pero los objetos mágicos trajeron mucho consuelo a las personas. De repente, se dieron cuenta de que llegaron al lugar que se observó en el mapa. Incluso en la oscuridad, estaba claro que toda la tierra era realmente estéril. Benny tomó la linterna de su esposa y luego quería que lo siguiera, pero se mantuvo muy cerca de él. Ella quería que prestara atención un poco a un lado, ya que decidió que era allí donde algo comenzó a moverse y brillar. El duque le pidió que esperara un minuto y luego le mostró pequeñas piedras que eran como preciosas. Estaba de moda incluso pensar que estas piedras eran mágicas, pero era un poco diferente. Ahora el hombre estaba seguro de que tenía una mina de piedras mágicas, pero de baja calidad que las piedras de la muestra más baja, por lo que era necesario llamar a un experto para evaluarlas. Pero inmediatamente notó que cuando la luz cayó sobre piedras del otro lado, su color cambió como si el brillo del norte. En su mente, en ese momento, la idea de que podrían considerar comprar la mina y su esposo no le importaba cuando ella hablaba de ello. Él entendió bien. Si lo compran, inmediatamente podrían justificar el apoyo del territorio contaminado. Pero primero quería lidiar con eso y luego enviar una propuesta a la corte imperial. Grace era muy consciente de que el hombre decidió beneficiarse y todos los demás problemas molestos para transferirse a la corte imperial. El duque definitivamente no fue tan simple como realmente parecía. Benny pensó bien, pero no podía pensar en cómo usarlo, por lo que se volvió hacia su esposa. Muy pronto, la duquesa vio un montón de grandes cajas con ayuda humanitaria, que fueron dirigidas al oeste desde el duque. Dada la gravedad de la situación actual, tuvieron que considerar donar los regalos del duque Zaret. En ese momento, cuando volvieron la cabeza hacia atrás, vieron a Boris Benedict. La duquesa estaba convencida de que si este hombre estaba allí, entonces había una Arias cerca. De hecho, le gustaba Grace, porque era exactamente quien siempre podía confiar. Fue el apoyo y la protección de la propia Aria. Ella informó que recibieron regalos y algunos de ellos incluso dejarían la atención, pero otros lo enviarían como ayuda humanitaria. Dado que los efectos de la contaminación para los residentes del imperio eran demasiado difíciles. Por lo tanto, los dukes se rompieron la cabeza, ¿cómo podrían ayudarlos? Un poco más tarde, la mujer señaló que todos los caballeros del templo se reunieron cerca de ella y discutieron algo en voz alta. La criada no pudo ponerse de pie y fue a uno de ellos para descubrir todos los detalles. La duquesa se sorprendió por lo que escuchó. El caballero les dijo inmediatamente que el santo, a saber, el Arias simplemente fue robado y ahora trataron de encontrar un criminal. Grace entonces quería averiguar qué fue robado y tal vez necesitaban ayuda. El santo desapareció el regalo que recibió del duque de Zaret. Por lo tanto, tan pronto como el duque se entera, puede considerarlo como un signo de falta de respeto por él, lo que pondrá a todos en una situación difícil. El hombre ya no estaba sintonizado con la conversación, ya que tenía la orden de inspeccionar el lugar donde ocurrió el incidente. La criada inmediatamente se dio cuenta de que estaba sintonizado contra su amante e incluso parecía que era sospechosa de un crimen. El hombre no iba a buscar en todo el territorio.
Solo tenía que revisar la duquesa, pero el caballero de la mujer que defendió la gracia intervino. Inmediatamente enfatizó que después de eso tenía que disculparse con su amante, e incluso si no encontraba nada en su habitación. Pero el miedo no era solemne, cuyo collar se recibió la fiesta como regalo. Estaba en las cajas que pertenecían a la gracia. La mujer no entendió cómo podría suceder y le puso toda la culpa. A su alrededor estaban muy sorprendidos. Pero el hombre quería escuchar algunas explicaciones de Lady Felton. Pero ella realmente no entendía nada y ni siquiera podía pensar en cómo podría suceder. Cuando apareció su esposo, él le ordenó que lo mirara de inmediato y apretara que estaba seguro de su confianza y confiada, y también creía en cada palabra. Aunque estaba un poco sorprendida, decidió contarle todo lo que sabía. La duquesa era muy inteligente y ordenó el polvo. Por lo tanto, si tocó el collar, entonces el polvo podría confirmarlo si se aplica al producto. Ella realmente quería mirar la caja. Ella aseguró que definitivamente no haría nada malo con ella y por lo tanto insistió en sus manos. Ella la dio para abrazarla a su esposo e inmediatamente la aceptó. Tan pronto como aplicó el polvo, comenzó a conducir una caja. Por lo tanto, si ella la detuvo, entonces sus huellas digitales lo tendrán. Pero si sus impresiones no aparecen allí, enfatizó que tendrían que encontrar alguna justificación de por qué había caído sospechas. Cuando miró el producto, se dio cuenta de que las huellas digitales de los caballeros no estarían allí, ya que todos estaban en el dedo. La duquesa informó inmediatamente que las huellas digitales de todos eran únicas y una de las que estaba cerca inmediatamente comenzó a esconder sus dedos a los ojos de todos. La mujer no podía creer que pudiera ser tan fácil de detectar y comenzó a encontrar justificación para sí misma. La duquesa no confiaba en que era el criminal, pero si las impresiones coincidieran, entonces todos serían considerados su criminal. La duquesa todavía logró revelar al delincuente, y después de eso todos se disculparon con ella. Y después de eso, lo que sucedió su caso continuó con éxito. Pero su tranquila expresión facial sugirió que en el lugar la influencia del templo era mucho más. Tan pronto como todo terminó, el príncipe insistió en que ellos, junto con Arya, abandonaron este lugar y no estaban en contra de su propuesta en absoluto.